por ahí yo puedo ir parando. De archivo de propiedad horizontal no falta nada. Se subió la primera parte hace unos días y ayer se subió todo lo que era la parte de asamblea y se subió toda la parte de administrador y consejo de propietarios. Con lo cual, digamos, todo lo que es la parte de propiedad horizontal, diríamos que está todo subido. Bueno, ¿arrancamos? A ver, ¿cuál es mi idea de cómo darles el tema de propiedad horizontal? La parte de propiedad horizontal, básicamente, la podríamos dividir de dos maneras. Una es la parte teórica, propiamente dicho, y ahí nos vamos a encontrar con que, en definitiva, tenemos todo lo que nos establece el nuevo Código Civil y Comercial, lo que nos establece las normativas, digamos, por fuera del Código Civil y Comercial, lo que nos establecen los reglamentos de propiedad y demás, y eso es muy teórico. A mí me interesaría que nosotros, digamos, demos un pantallazo, más allá de lo que ustedes puedan leer, que es mucho más sencillo, y van a ver que lo que yo les mando es muy didáctico, no es complicado para nada, es bastante simple, pero que nosotros podamos por ahí enfocarnos hoy en, sí, en algunas cuestiones medias puntuales, en algunas cuestiones que puedan llegar a generar alguna duda, y básicamente en lo que sería la actuación de ustedes como profesionales o como abogados en una situación de propiedad horizontal. No sé si les va quedando claro. Pero me quiero, digamos, detener en eso, quiero apuntar a eso, a cómo ustedes tienen que actuar ante una situación de propiedad horizontal. Y no me quiero detener, por ejemplo, en el concepto de lo que es un consorcio o lo que es una propiedad horizontal. Sí, saber identificar algunas cosas, sí, identificar ciertos términos, sí, decir qué corresponde o qué no corresponde. Lo vamos a hablar perfectamente. Pero básicamente lo más importante es, en definitiva, cómo tenemos que actuar como abogados. El tiempo es corto y los temas son muchos. Entonces, sabemos, ya no hay duda de que hoy la propiedad horizontal es un derecho real. Hoy lo tenemos establecido en el artículo 2037, lo tenemos definido, pero además está enunciado dentro de lo que son los derechos reales, en general del Código Civil y Comercial, en el artículo 1887, inciso C. ¿Sí? Entonces, hoy sabemos que es un derecho real. No nos vamos a detener, les reitero, en darle el concepto de lo que es el derecho real, de propiedad horizontal y demás. Eso lo van a poder ver perfectamente. Sí es importante que ustedes tengan en cuenta... para que se me fue el tema del chat. ¿Cómo hago esto? A ver. Bueno. Sí es importante que ustedes tengan en cuenta... Bueno, no sé, pasó acá. Bueno. Que ustedes tengan... Ahí está. Que ustedes tengan en cuenta cuándo nace la propiedad horizontal o cuándo nace el derecho real de propiedad horizontal. Y ahí, fíjense que en lo que yo les mando tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. Uno es el nacimiento desde el punto de vista del derecho, el nacimiento de lo que se llama el sentido estático, y después tenemos el nacimiento desde el punto de vista dinámico. Y desde el punto de vista estático es el nacimiento jurídico propiamente dicho, que es desde el mismo momento, la ley nos lo indica, desde el mismo momento en que se redacta el reglamento de propiedad horizontal y él mismo es inscripto a los fines de su oponibilidad, ya sea a los propietarios que conforman el consorcio y también a terceras personas ajenas. Eso es desde el punto de vista estático propiamente dicho. Después tenemos el nacimiento desde el punto de vista dinámico, o sea, cuando la propiedad horizontal funciona como tal. Yo puedo hacer un reglamento y que el reglamento, y que el consorcio tenga un solo dueño y no podría estar hablando en forma dinámica de una propiedad horizontal. ¿Por qué? Y porque no voy a tener mayorías, porque no voy a tener disidencias, no voy a tener una dinámica propia de la propiedad horizontal. ¿Sí? Voy a tener un solo propietario.
Entonces se dice que el nacimiento, desde el punto de vista dinámico, es cuando al menos se vende una unidad funcional, o al menos hay dos propietarios. Un propietario que es el que compra y el desarrollador o el dueño del lote de terreno, que es el que hace el edificio. A partir de ahí podemos hablar de propiedad horizontal en forma dinámica, en forma tal como uno lo ve en la práctica. ¿Por qué? Bueno, ahí voy a tener que llamar a asambleas, ahí las asambleas van a tener mayorías, van a tener votación, van a tener distintas cuestiones que hasta que no se venda esa unidad funcional no va a ocurrir. Con lo cual, y yo siempre me detengo en esto en las clases y a ustedes les tiene que quedar claro. No podemos confundir tres conceptos que son claros dentro de lo que es la propiedad horizontal. Primero, la propiedad horizontal como término, como concepto. La propiedad horizontal es un derecho real, determinado en el Código Civil. Luego tenemos el consorcio. ¿El consorcio qué es? Es una persona jurídica. Entonces, cuando hablamos de propiedad horizontal y hablamos de consorcio, hablamos de cuestiones relacionadas, pero no hablamos de lo mismo. Uno es un derecho real, otro es una persona jurídica que está determinada en el artículo 2044 del Código Civil. Y luego tenemos el edificio, que es el asiento donde funciona la persona jurídica consorcio. Tampoco es lo mismo hablar de consorcio y edificio, ¿no? Son dos cosas distintas, el consorcio y otra cosa es el edificio. Entonces, términos, propiedad horizontal, consorcio, edificio. Son cuestiones, términos relacionados, pero que no son lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Continuamos y vamos medio rápido con esto. Importante, la persona jurídica consorcio, hoy volvemos a lo mismo que nos establece el código, hay algo bueno. Se terminó la discusión si el consorcio es o no persona jurídica. El 2044 me dice, es persona jurídica y además tiene dos cuestiones fundamentales, me dice. ¿Cuáles son sus órganos? Y además me establece cuál es su domicilio, que es en el edificio. O el inmueble, llama el 2044. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay chicos que quieren entrar. A ver, y eso depende de Brandon. Brandon Sí, Palmada. sí, ya los acepté. Por ahí algunos que Ah, tienen mala conexión tardan un poco y por eso parece que no se los aceptó. dale, buenísimo, te agradezco mucho, ¿eh? Ah, ahí estás, Brandon, no te había visto, estás al lado mío. Bien. Hasta acá vamos bien. Entonces le decía, el 2044 nos deja fuera de discusión acerca de si el consorcio es persona jurídica o no es persona jurídica. Las características de las personas jurídicas no las vamos a mencionar. Capacidad, nombre, domicilio, patrimonio. Esos son los elementos que conforman cualquier persona jurídica. Los van a ver, no hay ningún inconveniente. Sí es importante destacar que el 2044 ya nos establece que hay órganos del consorcio. Y esos son la asamblea, es el administrador y es el consejo de propietarios. Luego vamos a desarrollar un poquito cada uno para después, al finalizar la clase, hablar puntualmente y en forma profunda de cada uno de estos órganos. Pero es importante que ya el 2044 nos dice que tenemos órganos, que el consorcio tiene órganos y esos deben ser, en definitiva, los que se deben conformar. Después veremos cuáles son necesariamente obligatorios y cuáles eventualmente pueden ser facultativos. Hasta acá me siguen. Bien, decíamos de los órganos. Tenemos asambleas. ¿La asamblea qué es? Es el órgano macro de administración, o sea, es fundamental. Sin asamblea les diría que no existiría la propiedad horizontal como derecho real. Y, en definitiva, es el órgano deliberativo y resolutivo del consorcio. Está regulado en lo que son los artículos 2058 a 2063 del Código Civil. Después tenemos el administrador, otro órgano que uno considera esencial para el buen funcionamiento y sobre todo para la vida consorcial. Si yo no tengo el administrador, va a ser muy difícil, salvo consorcios muy pequeños y que no tengan, digamos, mayor volumen de propietarios, va a ser muy difícil poder llevar una vida consorcial armónica sin tener este órgano de administrador que está regulado en los artículos 2065 a 2067. Y es el órgano, obviamente, de administración y de representación. Tengan en cuenta algo, y la paradoja que se establece en definitiva cuando hablamos del administrador.
Cuando hablamos de administrador en el 2044, el código me dice, uy, es un órgano del consorcio. Sí, perfecto, es el órgano de administración y de representación. Pero cuando hablamos en el 2065 del administrador, fíjense que el primer concepto que nos da el código que nos dice es el representante legal del consorcio. Con lo cual, el administrador va a tener este doble rol. Por un lado va a ser un órgano del consorcio, pero por otro lado va a ser el representante legal del consorcio. Y por último tenemos el consejo de propietarios. Y esto, en realidad, el código va receptando lo que era, cómo se fue, en definitiva, lo que fue, mejor dicho, en definitiva, establecido en distintos reglamentos, distintas prácticas, distintos usos y costumbres, que el código lo recepta y lo vuelca en su normativa, en el artículo 2064, que es básicamente lo que se llamaba antes como consejo de administración. En realidad, consejo de administración estaba mal dicho porque en realidad era un consejo de propietarios. ¿Qué es? Es un órgano de fiscalización y consultivo. No reemplaza al administrador bajo ningún punto de vista, más allá de que en la práctica, muchos de ustedes viven en edificios de propiedad horizontal, se van a encontrar con que las personas que integran un consejo se consideran muchas veces, y erróneamente, y ustedes como profesionales lo deben saber y lo deben asesorar de tal manera, no tienen ni más ni menos derechos que cualquiera de nosotros, como propietarios de un edificio, de un departamento dentro de un edificio, mejor dicho. A ver, ¿para qué se crea este consejo de propietarios? Justamente lo que se intenta es evitar que en un edificio mayormente de mucho volumen de unidades funcionales, en vez de ser muchas las personas que concurran a la administradora a pedirle ciertas explicaciones, sea un cierto conjunto reducido de personas que puedan tener las facultades, esa facultad sobre todo de fiscalización o consultiva por parte del administrador, y de esa manera llevar la vida consocial adelante. ¿Qué es lo que, les reitero, se intenta? Es evitar el caos que generaría que todos los propietarios tengan que ir o vayan a la administración a pedir explicaciones. Ahora, el hecho de que esté el consejo de propietarios implica que los restantes propietarios no tengan derecho a pedir explicaciones, a reclamar documentación o a pedir lo que le quiera pedir al administrador. No, en absoluto, no pierden ningún tipo de derecho. Todos los propietarios tienen el mismo derecho. Y el consejo de propietarios, por ser del consejo de propietarios, no tiene más derecho que cualquier propietario. Y eso es importante que lo sepan. Eso por un lado. Por otro lado, la discusión con respecto al Consejo de Propietarios es si es un órgano de los fundamentales y obligatorios o no lo es. Si quieren les adelanto, por si no llegamos a ese punto, la realidad es que la ley, cuando habla de Consejo Propietario, la primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta es, ¿sin consejo puedo funcionar? Sí, puedo funcionar. Tengo que tener una asamblea y tengo que tener un administrador que me organice, pero en definitiva puedo funcionar sin consejo de propietarios. Pero además la norma, cuando me regula o cuando me habla de las facultades del consejo de propietarios, ustedes fíjense que habla siempre en términos potenciales. Y cuando habla en el 2064, habla de la asamblea puede designar un consejo. El puede significa que es un término totalmente potencial y potestativo de la asamblea que podrá o no elegir miembros para que se conforme este consejo propietario. La otra cuestión, las otras normativas que hablan siempre en potencial es el 2048. Yo tengo las atribuciones del consejo propietario en el 2064, pero además tienen otras atribuciones que están fuera del 2064. Por ejemplo, el 2048 infine cuando hablaba, y lo vimos en el momento de ejecución de expensas, del certificado de expensas. Que el certificado de expensas deberá ser, dice, aprobado por el Consejo de Propietarios si existiere. Quiere decir que puede que no existiere, puede decir que no exista. Nuevamente hablamos en términos potenciales de la posibilidad de que el mismo no exista. Y después, en el 2058, también habla de que si existe el Consejo podrá proponer alguna cuestión en las asambleas a desarrollarse. Entonces, ahí terminamos un pantallazo, solamente un pantallazo de lo que son los tres órganos del consorcio: la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios.
¿Hasta ahí vamos? Tocamos rápidamente el reglamento de propiedad. El reglamento de propiedad horizontal, básicamente, ustedes todos lo saben, en definitiva, es la norma fundamental, la norma principal que regula la vida consorcial. Es la que regula las relaciones consorciales. Es, en definitiva, mi pilar en el cual yo me deberé manejar para poder, eventualmente como abogado, asesorar un consorcio. Cuando a ustedes los van a ver desde un consorcio para que ustedes lo asesoren, le puedan determinar una u otra cosa, una acción u otra acción, lo primero que le vamos a pedir es el reglamento de propiedad. No podemos asesorar a alguien, a un consorcio, sin el reglamento. No podemos asesorar a un consorcio solamente con lo que establece el Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el reglamento es fundamental para poder asesorar. ¿Estamos? Una cuestión que siempre a nosotros en la praxis nos enseñaron, sobre todo los que más saben de propiedad horizontal, siempre se habla de que en cualquier reglamento de propiedad horizontal se empieza a mirar de atrás para adelante. Y ustedes miran, ¿pero por qué de atrás para adelante? Porque en los últimos artículos de los reglamentos figura lo que se llama la jurisdicción o la competencia. Entonces, desde ese lugar voy a poder eventualmente no errar al momento de querer demandar o querer iniciar cualquier acción que inicie, me dirá dónde la tendré que iniciar. Entonces, siempre, independientemente de cualquier evaluación que hagan del reglamento, nunca se olviden de mirar el final del reglamento. El final del reglamento me establece eventualmente esa competencia y esa jurisdicción de donde yo deberé iniciar cualquier tipo de reclamo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué es importante del reglamento? ¿Qué me interesa? A ver, la naturaleza del contrato es contractual, es un contrato para las partes, es un contrato que se llama de adhesión. ¿Por qué? Porque cada propietario que compra una unidad funcional va a adherir al reglamento que ya está redactado e inscrito en el registro, tal como dijimos, porque si no, no hubiese nacido esa propiedad horizontal. ¿Qué más me interesa que sepan del reglamento? Bueno, desde que se dictó el nuevo Código Civil y Comercial, todo el contenido del reglamento está prácticamente determinado, detallado en lo que establece el artículo 2056 del Código Civil. Con lo cual, un escribano hoy cuando redacta un reglamento prácticamente va a ir siguiendo cada uno de estos incisos del 2056, los cuales son incisos meramente enunciativos. Puede haber más, muchos de ellos no puede haber porque dice el reglamento debe contener, con lo cual estos son los mínimos. Estos son los mínimos requisitos que debe contener un reglamento, lo dice el 2056. ¿Puede haber más? Sí puede haber más, pero no menos. ¿Estamos? Con lo cual, desde el dictado del Código Civil y Comercial, el 2056 nos dice qué va a contener cualquier reglamento o todos los reglamentos. Obviamente los reglamentos, como dijimos al principio, cuando hablábamos de propiedad horizontal, van a estar redactados en escritura pública y deberá tener la inscripción registral. A partir de ahí nacerá ese derecho real de propiedad horizontal. Ahí estamos bien. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? Más allá de la conformación y de todos los requisitos que me dice el 2056, es importante una cuestión a tener en cuenta con respecto a los reglamentos. Todo eso que figura en el 2056, más todo lo que quieran agregar, se puede dividir en dos grandes grupos, que son las cláusulas estatutarias y las cláusulas reglamentarias. Son muy importantes que ustedes identifiquen cada una de estas cláusulas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cláusula estatutaria que una cláusula reglamentaria. Dependerá de cuando yo lea una cláusula de reglamento, saber identificar en qué tipo de cláusula estoy, para saber eventualmente si yo la quiero modificar o si alguien la ha modificado, cómo puedo atacar esa modificación si está mal realizada. ¿Hasta ahí me siguen? Entiendo que sí. Bien.
Cualquier cosa, vayan haciendo preguntas y eventualmente vamos viendo si yo voy parando en algún caso. ¿Estamos? Yo para explicar siempre en forma práctica y entendible cada una de esas cláusulas, yo siempre hago algo muy sencillo. Las cláusulas estatutarias son las referidas a los derechos individuales de cada consorcista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Básicamente, lo que está en juego con las cláusulas estatutarias es el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Quiere decir que cualquier modificación, cualquier transgresión a una cláusula estatutaria implicará una transgresión, por ende, a este derecho de propiedad. Por eso, cuando hablamos de cláusulas estatutarias, la ley, la norma, e incluso los reglamentos, son muchísimo más estrictos a la hora de querer modificarlos, y me hablan de la unanimidad al momento de querer modificarlos. Con lo cual, siempre es importante saber que cuando hablamos de cláusulas estatutarias, estamos hablando de ese derecho de propiedad, ese derecho individual, y tiene restricciones y límites que yo no puedo violentar, so pena de estar violentando ese derecho de propiedad, ese derecho constitucional. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos las cláusulas reglamentarias, y las cláusulas reglamentarias son básicamente son las que están previstas en el reglamento para la vida cotidiana del consorcio, ¿sí? Son las destinadas a reglamentar el funcionamiento del sistema consorcial. Constituyen justamente la regulación dinámica del ejercicio del derecho de propiedad horizontal que ostenta cada uno de los propietarios. Básicamente es, por ejemplo, una cláusula reglamentaria muy común es, bueno, las expensas se van a liquidar en forma mensual. Bueno, eso es una manera de liquidar. O la tasa de interés que pague un moroso será de tanto por ciento, o de la que establezca el banco provincial. Eso es meramente funcional, meramente que hace a la vida consorcial, a la vida cotidiana del consorcio. Y por ende, cualquier modificación que yo requiera, voy a estar a lo que me establece el artículo 2057 cuando me habla de modificación de reglamentos, que me habla de las 2/3 partes. Ahora cuando hablemos de modificación de reglamento, vamos a tener en cuenta algunas particularidades. Pero es importante que siempre, cuando ustedes lean el reglamento y hablemos de modificaciones, sepamos qué tipo de cláusulas estoy modificando, si cláusulas estatutarias o cláusulas reglamentarias. Determinado eso, voy a poder asesorar a mi cliente y decirle si esa cláusula requiere una mayoría unánime o una mayoría de las 2/3 partes establecidas en el 2057. Después tenemos otras mayorías que ahora vamos a ir viendo. Hasta acá vamos con lo que es modificación de reglamento. Modificación de reglamento que justamente tiene dos aspectos que se relacionan y que son muy importantes. Tenemos que conjugar, por un lado, de qué tipo de cláusula estamos hablando cuando hablamos de modificación de reglamento. Y por otro lado, tenemos que conjugar dos cosas que son muy importantes, que no parecerían, pero lo son, que son justamente lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de mejoras, modificaciones, todo lo que habla el 2051, 2052, 2053, en realidad me está hablando de mejoras o modificaciones de parte comunes, me habla de, mejoras u obra nueva que requiere unanimidad, mejora u obra nueva de interés particular, reparaciones urgentes, bueno, todas esas cuestiones. Parecería que estamos hablando simplemente de mejoras, de obras, estamos hablando de reparaciones, estamos hablando de albañilería. Pero muchas de esas cosas tienen que ver con modificación del reglamento. Cualquier mejora, cualquier obra nueva, mejora, reparación que yo pueda hacer en una parte del consorcio o que afecte al consorcio, en definitiva puede o no repercutir en lo que es la cuestión reglamentaria. Y eso va a implicar, en definitiva, una modificación del reglamento. Si yo en la terraza del edificio hago un quincho,
común para todos, van a decir, eso es un quincho, es una obra, es una cuestión de albañilería, de estética. No, justamente eso es una modificación del reglamento, además de ser una obra. ¿Por qué? Porque voy a tener un sector común determinado, como es un quincho, puesto en un sector común que es la terraza, pero que hasta el momento no figuraba en ningún lado del reglamento. Y usted mira, ¿y por qué tiene que figurar ahí? Porque tiene que figurar. ¿Por qué? Porque hay planos nuevos, porque esos planos tienen que ser autorizados. Y todo eso es una modificación reglamentaria. Entonces, algo que parece una simple obra termina siendo una modificación reglamentaria. Por eso es muy importante que ustedes siempre, cuando hablen o los vengan a consultar por obras, piensen en que cualquiera de estas circunstancias puede generar una modificación de reglamento. Y si puede modificar o puede implicar una modificación de reglamento, entonces ahí ya volveremos a la primera parte. ¿Y qué parte modifica? ¿Una cláusula estatutaria o una cláusula reglamentaria? Y es ahí cuando vamos a empezar a poder dilucidar qué tipo de mayorías vamos a necesitar para cada una de esas modificaciones o esas reparaciones. Uy, me llevaron el agua acá. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Un ejemplo de cláusulas estatutarias. Muy sencillo. Por ejemplo, las cláusulas estatutarias van a ver que los artículos 3 y 4, generalmente los reglamentos, establecen cada una de las unidades funcionales y cuántos metros tiene privativos y cuántos metros tienen de sector común. Cualquier modificación de esos metros implica una modificación de la cláusula estatutaria, por ejemplo. Otra cláusula estatutaria puede llegar a ser artículo 5, 6, siempre habla de cuáles son los sectores comunes o cuáles son los sectores privativos. Bueno, que se modifica un sector común y pasa a ser privativo. Eso es una cláusula estatutaria. ¿Por qué? Porque está afectando el derecho de propiedad y el todos que somos dueños de ese espacio común. Vamos a suponer, en el ejemplo que yo les di, ahora lo podemos ver un poco con más detenimiento, el tema de que la persona que vive en el último piso quiere hacer un quincho de uso propio y lo va a poner en la terraza que es de uso común. Y bueno, y ahí nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque en definitiva está utilizando la terraza que es de uso común. Y el uso común es de todos. Con lo cual, hay un derecho de propiedad que se afecta. Eso va a requerir seguramente la unanimidad. Después podemos discutir, hablar, debatir acerca de si en la práctica se... No, Romina, eso no es un ejemplo de cláusula reglamentaria, porque vos estás utilizando un espacio común y estás afectando un derecho de propiedad de todos. No es una cláusula reglamentaria, un quincho arriba de una terraza de uso común. Para uso exclusivo estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando para uso exclusivo de un propietario. Me estaba haciéndole saber. Esto es sin perjuicio de que en la práctica pueda haber muchas discusiones y mucha variabilidad en cuanto a las mayorías a los fines de poder modificar reglamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces hay mejoras o modificaciones o lo que fuere que se requeriría la unanimidad, pero es muy difícil de obtenerse. Y en definitiva, lo que se pide o lo que se genera o lo que se quiere hacer no causa mayores perjuicios. Pero las cláusulas reglamentarias no son las que regulan la vida cotidiana, o no la entendí entonces, perdón. Sí, las cláusulas reglamentarias son las que regulan la vida cotidiana. Y entonces, un quincho de uso exclusivo de un propietario, ¿qué tiene de vida cotidiana consorcial? No es la vida cotidiana de uno, sino la vida cotidiana consorcial. No sé, Romina, si querés conectate y lo hablamos eso en forma personal, así lo hacemos por ahí un poco más dinámico. A ver si por ahí te lo explico de otra manera. Creo que ya entendí. Me gustaría que lo entienda más que creer. Te reitero, las cláusulas estatutarias son las que pueden o que provocan, digamos, lo que se llama afectación del derecho de propiedad.
Si vos sos dueña, vamos a suponer esto, vos vivís en el último piso, pero vos no sos dueña de la terraza. Y la gente va a la terraza a colgar la ropa. Y vos le haces un quincho. ¿Estamos afectando el derecho de propiedad de esas personas que iban a colgar ropa? Y sí, porque ya no lo van a poder usar más, porque está tu quincho. ¿Me explico? Eso es claramente estatutario. Ahora, si vos me decís, no, reglamentario, y no, mirá, che, en vez de cada un mes vamos a liquidar cada 2 meses. ¿Por qué? Y porque es más dinámico, no se generan tantos gastos, es vida cotidiana propiamente dicho. Bueno, pagar un mes o cada 2 meses no afecta básicamente el derecho de propiedad de nadie. Si el quincho es de uso exclusivo sería estatutaria, y si es de uso común sería reglamentaria. No, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más con claridad. Ahora sí entendí con la palabra afectación. Bien. Esmeralda. Ahora lo vamos a ver un poco más detenimiento al tema del quincho, porque es un tema, digamos, discutido. La realidad es que siempre que se utilice un espacio común, aun cuando sea común, y eso lo dice el 2051, el 2052, requiere unanimidad. Pero ahora vamos a ver, siempre en definitiva, no es porque es de uso común o de uso particular que cambia si es estatutario o es reglamentario. Ahora volvemos con eso. Pero me entienden un poquito lo que quiero que ustedes se representen, que cualquier modificación, obra, lo que sea, puede generar una modificación reglamentaria. Por ejemplo, el ejemplo más claro, y por ahí Romina lo vas a entender un poquito mejor. Si vos me decís que vas a cerrar el balcón, vos me vas a decir, y el balcón es mío. Y ahí vamos a estar en problema, porque yo te voy a decir que el balcón no es tuyo. ¿Vos podés cerrar el balcón? ¿Podrían cerrar el balcón? ¿Podrían hacer un cerramiento en el balcón? No, me dice Marito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es muy sencillo, por dos cuestiones. La primera es que el balcón es una modificación de ¿qué? Si yo lo cierro, es una modificación de fachada. La fachada, si ustedes ven, muy bien ahí Angelina, la fachada es un bien común de todos los propietarios. Primera cuestión. La segunda cuestión que quiero que tengan en cuenta cuando hablamos de fachada. Cuando hablamos de fachada no hablamos solamente de frente. Fachada es todo el envolvente del edificio. El contrafrente de un consorcio, mejor dicho, de un edificio, el contrafrente de ese edificio también es fachada. No porque están en el contrafrente y no se ve desde la calle, voy a decir, yo puedo cerrar el balcón del contrafrente porque no es fachada. No. La fachada es el envolvente del edificio y es la uniformidad de todo el edificio como tal. Con lo cual, digamos, eso es un bien común. Yo no lo puedo modificar por mí mismo. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura de los balcones. Las estructuras de los balcones no están hechas y realizadas para que eventualmente se genere un peso o un sobrepeso más allá del peso normal que genera una baranda con un vidrio, un blindex o pared. Y usted me dirá, pero ¿cuánto puede pesar? Para que ustedes tengan en cuenta, cualquier estructura de aluminio con vidrio que se ponga dentro de un balcón, por ahí pesa 500 kilos. Y usted decía, 500 kilos. Los vidrios pesan mucho, sobre todo en los cerramientos. Y muchas veces los balcones no están preparados, entonces generamos un problema de estructura. Pero más allá de eso, el balcón, el cubículo de aire del balcón es común, no es propio. Es de uso exclusivo, pero es común. Lo que sí ahora determina el Código Civil y Comercial, que lo que es el revestimiento, o sea, la baldosa, el piso, eso sí es privativo y eso sí requiere del mantenimiento de cada propietario. Ahora, ustedes me dicen, ¿la baranda yo la tengo que pintar? No, la baranda es del edificio, o sea, es del consorcio, es común. Yo no puedo pintar mi balcón, mi baranda de balcón del color que yo quiera. ¿Sí? Pero sigamos avanzando. ¿Por qué se modifica la fachada y pierden todo? Porque vale menos. Porque se modifica la fachada y pierden todo. No es porque pierdan todo porque valga menos, sino que no puedo modificar la fachada porque es un bien común. Es lo mismo que yo agarre y pinte mis paredes de balcón o todo mi sector por fuera de mi departamento de un color distinto al todo el edificio. No se puede. Es un bien común y los bienes comunes son indisponibles para los propietarios.
Y si compras el departamento de al lado y lo querés unir, bueno, eso ya es otra cuestión. Ahora vamos con eso. Ahora vamos. Pero avancemos con lo que son mejoras o modificaciones de partes comunes en beneficio de todos los propietarios. Que eso es un poco lo que hablaban recién, dice el 2051, y les leo. Mejora u obra nueva que requiere mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren el consentimiento de la mayoría de propietarios previo informe técnico del profesional autorizado. A ver, tenemos que saber diferenciar el 2051 de lo que establece el 2052, que es mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. Y ahí vamos y volvemos otra vez a nuestro querido y bendito quincho. Si uno me dice mejora u obra nueva que requiere la mayoría, para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren el consentimiento de la mayoría de los propietarios. Dos cuestiones a tener en cuenta. El 2051, ustedes me dirán, bueno, yo puedo hacer un quincho porque estoy haciendo una mejora o una modificación en una parte común que beneficia a todos. Ese es el caso del quincho que se hace en la terraza en beneficio de todos. Hasta ahí está perfecto. No hay ningún inconveniente. Dos cuestiones. La primera es, guarda, que si el quincho es de tal naturaleza o de tal magnitud y el edificio no lo es, que puede generar, como dice, gravitar o modificar la estructura del inmueble, ahí ya me paso al 2052 y voy a necesitar la unanimidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que tengo un edificio de 3 pisos y estoy haciendo un quincho en toda la terraza y resulta que el quincho que yo hago gravita de tal manera que deba reestructurar o hacer de vuelta o tratar de estudiar las estructuras del edificio para evitar que el mismo colapse. Entonces, digamos, en algunas circunstancias, una misma obra puede generar que requiera una unanimidad o que requiera la mayoría del 2051. Y ahí voy. El 2051, ¿qué me dice? Dice, el consentimiento de la mayoría de los propietarios. No me habla de ninguna mayoría. No me habla de la mayoría, y esto no significa que estoy modificando una cláusula reglamentaria. Sigo modificando una cláusula estatutaria porque estoy dentro de sectores comunes. Siempre que estoy dentro de modificaciones o reparaciones o construcciones en partes comunes, siempre tengo que hablar de cláusulas estatutarias. Siempre. Ahora bien, el 2051 me habilita a que cuando no son de gran envergadura y previo informe técnico de un profesional autorizado, obviamente para mostrar que no gravita o que no es gravitante en cuanto a la estructura del edificio, me habilita a una mayoría diferente a la de la unanimidad. La discusión es cuál es la mayoría. Y la discusión está en doctrina también, porque algunos dicen, bueno, está bien, si es siempre cláusula estatutaria y se requeriría la unanimidad, pero en este caso el artículo me habilita que sea otra mayoría y debería ser las 2/3 partes. La mayoría de la doctrina no piensa eso, en realidad la mayoría de la doctrina me habla de la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060, que me establece la doble mayoría, o la mayoría computada doblemente, como se llama, que es por unidad por un lado y por porcentual por el otro. Esa mayoría absoluta es la que la mayoría de la doctrina considera que habla el artículo 2051. A ver, fíjense que el 2051 además regula todo lo que es un mecanismo o un mecanismo judicial. ¿Cuál es el camino judicial? Bueno, para el caso de que la obra sea denegada o sea aprobada y los costos sean excesivos, y ahí tendremos que ver de qué lado nos situamos, si estamos dentro de lo que es esa minoría que considera y votó en contra, que habla de justamente una excesiva onerosidad o una afectación de la estructura. Bueno, dependiendo de eso, el 2051, fíjense que nos dice cómo podemos eventualmente recurrir ante el juez para eventualmente, si estamos de un lado, evitar la obra, o si estamos del lado contrario, que la obra no se autoriza, poder tratar de autorizarla de alguna manera. Es importante la última parte del artículo 2051,
que ustedes tienen que tener en cuenta, y que habla que la resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa. Siempre, siempre que haya una decisión asamblearia, sea cual sea, no se va a suspender si no hay una orden judicial al respecto, ya sea como medida cautelar o como cuestión de fondo. ¿Estamos? Luego tenemos las mejoras o modificaciones de partes comunes que requieren unanimidad. Y un poco recién ya las tratábamos. Justamente, fíjense que hablábamos de que se requiere la unanimidad. En este caso, justamente, dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que es de tal envergadura la obra que gravita o modifica la estructura. Y también dice, y este 2052 se debe conjugar con el 2053, cuando me habla de que requiere unanimidad la mejora o obra nueva sobre cosas o partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. Bueno, acá tenemos el quincho, el famoso quincho, que está en un lugar determinado, que es de tal envergadura, que necesita la unanimidad. Pero además lo vamos a conjugar con el 2053, que el 2053 me habla de que esa autorización o ese beneficio será, y esa modificación reglamentaria, todos los costos que genere esa modificación reglamentaria será a cargo de este particular beneficiado. Ustedes miran, ¿y qué costos? Y es muy caro modificar un reglamento en este concepto. ¿Por qué? Porque hay que modificar todos los planos de obra, todos los planos de mensura, y luego de eso generar una escritura que modifique el reglamento original. Para yo modificar la escritura del reglamento, primero tengo que modificar planos. Estos planos tienen que ser presentados en los organismos pertinentes, tienen que ser autorizados, y con esos planos modificados, autorizados, recién ahí el escribano puede realizar la escritura de modificación del reglamento, que también deberá ser inscrito, por supuesto, para que tenga oponibilidad frente a terceros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más respecto de esto? Reparaciones urgentes, bueno, eso tal como lo dice el 2054, cualquier propietario, no sé si es el administrador, los integrantes del consejo, puede realizar las reparaciones. Si el gasto resulta injustificado, el consejo se puede negar al reintegro. Obviamente que se requieren dos circunstancias determinantes, que son la urgencia en la reparación y la ausencia, tanto del administrador como del consejo propietario. El consejo propietario puede ser que esté ausente o que no esté conformado. Si no está conformado, con el sola ausencia del administrador será suficiente. Obviamente que si el gasto de reembolso es negado por el consorcio, ya sea porque el gasto no fue justificado o no era urgente o es excesivo, lamentablemente el propietario que realizó ese gasto deberá eventualmente tener que recurrir a la justicia para pedir el reembolso. Hasta acá vamos. Vamos. Esperen que busque un poquito de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Esa modificación estaría dentro de las expensas extraordinarias? ¿Cuál modificación me hablan que puede estar en expensas extraordinarias? Bárbara, abran los micrófonos si quieren un poquito, así cuando yo hago pausas, entonces me resulta más cosas. Laurencio Crobeto. Profe, ¿el 2051 y 2022 son casos dos distintos o si no un mismo caso? No, en realidad que el 2052, la segunda parte, cuando habla de la modificación, fíjense que habla de mejora u obra nueva que requiere unanimidad, la última parte habla que es una mejora que requiere unanimidad porque hace a la estructura o a la envergadura de la obra, pero además la última parte habla que encima es en beneficio de un propietario. Y el 2053 me habla de mejora o obra nueva en interés particular. Con lo cual, digamos, como les decía, están relacionados porque siendo un caso u otro caso, si es de gran envergadura va a necesitar unanimidad, pero además el 2053 me dice que se va a tener que hacer cargo de todos los gastos que requiera esa modificación o esa mejora. Adhiero la pregunta de Mauro Alessio. ¿Cuál es Mauro Alessio? Vamos a ver a la pregunta de Mauro Alessio. Y si compras el departamento de al lado y los querés unir. Bien, ese tema. Bien. A ver, la cuestión es la siguiente.
Y hago un paréntesis en todo esto después de aplicarlo, de explicarle a Mauro o responderle a Mauro la pregunta. Voy a hacer un paréntesis un poco con lo que les decía hoy, de lo que sucede un poco en la vida real. Si yo compro 2 departamentos y los quiero unir, la realidad, en la práctica pasa que vos lo unís y no tenés que pedirle autorización a nadie. ¿Por qué? Porque estás dentro de lo que es tu sector privativo. Pero ¿cuál es la cuestión? Muchas veces el tabique, y les explico porque muchas veces hemos tenido alguna, no discusión, pero alguna queja de algún alumno cuando en algún examen se ha dicho la palabra tabique y no sabía lo que era tabique. Tabique es la pared divisoria, o cualquier pared se le llama tabique. El tabique divisorio entre 2 departamentos, la realidad es que el tabique en sí es un que divide 2 departamentos, es común, está claro que es común. Ahora bien, lo que resulta ser común en definitiva es la estructura que sostiene ese piso, ese departamento. Y está, digamos, vinculado con lo que son vigas y columnas, no con el tabique propiamente dicho. Con lo cual, Mauro, en el caso de tener que tirar un tabique, la realidad es que no necesitas autorización y no está considerado ninguna ni obra, ninguna modificación. Sí es verdad que vos estás uniendo 2 departamentos en los hechos. Desde el punto de vista jurídico van a seguir siendo 2 unidades funcionales y van a pagar expensas por sus 2 unidades funcionales de la misma manera. Eso quedó respondido. La del 20 de manera modificadamente de que los costos solo a cargo de beneficiarios iría dentro de las expensas extraordinarias. No. Cuando me habla el 2053 de que los costos son a cargo del beneficiario, no va como expensas, la tiene que pagar, tiene que gatillar. O sea, él tiene que ir a un arquitecto que le haga los planos, él tiene que ir al escribano para hacer el reglamento. No es que lo paga el consorcio y se lo liquida como expensa extraordinaria. No lo paga el consorcio. Lo paga directamente de su bolsillo él y no se liquida como expensas. En caso de realizar un cerramiento de balcón sin haber realizado la correspondiente asamblea, ¿el administrador puede realizar alguna acción contra los propietarios? Contra el propietario que cierra, claro. No es que puede, el administrador debe, y ustedes como abogados de la administración deben. 2 cosas muy importantes con respecto a los cerramientos de balcones. La primera es que cuando empieza la obra de cerramiento, no aparece de un día para otro. La obra lleva un par de días. Con lo cual es muy importante que, ante la denuncia por parte de cualquier propietario de que están cerrando un balcón, el administrador actúe rápidamente. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que los consulte ustedes y ustedes le van a tener que mandar una carta documento urgente al propietario diciéndole, señor, no siga realizando, no cierre el balcón porque eso está prohibido y es una obra antirreglamentaria e ilegal. Si luego continúa y lo cierra con esa carta de documento, tendremos que iniciar la acción que se llama una acción por violación al reglamento de propiedad y a la ley, en el cual el objeto será justamente el retiro de ese cerramiento ilegal. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, muchas veces nos encontramos que edificios, millones, vas mirando por la calle y hay un montón que tienen cerrado el balcón. Y ustedes dicen, pero el doctor del Cerro me dijo que no se podía, pero hay un montón. Sí, a ver, que haya no significa que se pueda. Que haya algo ilegal no significa que esté bien. Primera cuestión. La segunda cuestión es, un propietario puede estar cerrándome el balcón. Primero, puede ser que nos encontremos que a ustedes va a ver un propietario, le dice, che, vos sabés que estaba mirando, un propietario no, un propietario o un administrador, y le dice, che, vos sabés que hay un montón de departamentos que tienen cerrado el balcón, ¿podemos hacer algo? Y ahí se encuentran con 2 cuestiones que tienen que tener en cuenta. La primera es, ¿y hace cuánto fue cerrado? Porque no se olviden algo, toda acción prescribe. Con lo cual, si fue cerrado hace 2 millones de años, y bueno, yo ya no puedo hacer nada porque la acción prescribió. Primera cuestión. La segunda cuestión es ese propietario que le llega la carta de documento de ustedes, que estaba por cerrar el balcón, los viene a ver como vos y le dice, ¿sabes lo que pasa? Yo voy a cerrar porque mi vecino cerró. Y ahí ustedes le tienen que contestar, la ilegalidad de una persona o de un propietario o de un vecino no justifica mi ilegalidad. No puedo justificar mi ilegalidad por la ilegalidad de otro. Tendré que reclamarle al otro si tengo la acción expedita, por supuesto. Pero si
yo tengo la acción prescripta, lamentablemente voy a tener que reclamarle a este nuevo propietario que quiere cerrar ahora, que es nuevo, y no le voy a poder reclamar al otro. ¿Se enojará el nuevo? Sí, lamentablemente sí, pero le tendré que explicar por qué, porque la acción está prescripta y el consorcio lamentablemente en ese sentido no va a poder iniciarla porque perderá su acción. ¿Está claro con el tema de los balcones? Les decía, en la práctica, todo lo que tenga que ver con unanimidad, 2/3 partes y demás, todo, sobre todo con unanimidad, es muy relativo. ¿Por qué? Porque en definitiva ustedes tengan en cuenta que la unanimidad es muy difícil muchas veces de obtenerse. ¿Por qué? En edificios muy grandes es difícil, primero, porque a muchos no les interesa, muchos propietarios no van a las asambleas porque no les interesa opinar. Está bien que ahora vamos a ver un poquito el tema de propuestas y demás, y está buenísimo, pero en definitiva, aún así es muy difícil obtener la unanimidad. Con el solo hecho de negarse, uno solo ya no obtengo unanimidad. Ahora, lo que hay que ver eventualmente es por ahí lo que se llama el abuso de derecho de esa parte dominante. El abuso de derecho de no permitir una obra o no poder lograr la unanimidad y no poder realizar una obra cuando esa obra en definitiva por ahí es beneficiosa para un propietario que la quiere realizar, se quiere hacer cargo y no genera absolutamente nada. El ejemplo más claro es los patios solares de los departamentos de planta baja. Los patios solares son como los patios de planta baja. Más de uno de ustedes sabrá que generalmente cuando uno vive en planta baja y tiene esos patios, si los otros, el edificio que se va hacia arriba tiene ventanas hacia ese patio, tenemos dos inconvenientes. El primero es la mugre que genera y muchas veces la de porquerías que le tiran. Y el otro inconveniente es que si yo lo cierro, en realidad ese cubículo de aire es un espacio común. Yo no lo podría cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces se plantea el poder ponerle un techo, poder techar ese patio solar, poder generar una cierta protección, y eso muchas veces es imposible. Eso sería, digamos, un típico caso de una obra que requiera por ahí esa unanimidad, porque hago un ambiente más en mi departamento, porque es beneficioso y demás, y sin embargo no consigo esa unanimidad. Bueno, en esos casos generalmente me puede pasar o que lo aprueben con una mayoría como la del 2060, o que lo aprueben con una mayoría de las 2/3 partes, o como última medida recurrir a la justicia para pedir autorización para realizar la obra en función de no poder conseguir la unanimidad requerida en el 2052 al respecto. ¿Estamos? Pero bueno, es muy variable y es muy dinámico. A ver, ¿qué más tengo acá? En caso de realizar un cerramiento de balcón sin haber realizado la asamblea, ya está, ni con autorización del consorcio se puede cerrar el balcón. Les reitero, ahí tenemos que hablar de unanimidad. Cuando cerramos un balcón estamos hablando de unanimidad. Es un espacio común, es una obra de envergadura, aunque vos me decís, no, pero es un balconcito. No, no, es una obra de envergadura. ¿Por qué? Porque puede generar el colapso del balcón. El balcón no está diseñado estructuralmente para generarle peso encima, o mayor peso del normal o habitual. Muchas veces, incluso, no es que con esto, a ver, lo quiero asustar y que se va a caer un balcón, pero la excesiva colocación de macetas puede hacer que el balcón sufra más peso del que está, para el que está, digamos, diseñado, para el que está calculado estructuralmente. Los fierros del balcón tienen un cálculo estructural de ingeniero determinado para el uso que es un balcón, no para poner el peso que yo quiera. Entonces, sí se necesita unanimidad. Otra cosa que quiero que ustedes sepan e identifiquen, y viene a raíz de la pregunta de María Angélica Catulio. Ni con autorización del consorcio, el consorcio no autoriza. Lo que puede autorizar es una asamblea. El consorcio es la persona jurídica. Volvemos otra vez. La persona jurídica es manejada por 3 órganos: asamblea, administrador y consejo propietario. Ninguno de los 3 órganos puede autorizar un cerramiento de balcón. La asamblea sería la única con las mayorías pertinentes. El consorcio no autoriza porque el consorcio no
digamos, no actúa por votus propio, digamos, ¿sí? Sino que actúa a través de sus órganos. ¿Qué sucede con la parrilla en los balcones cuando no está prohibido en el reglamento? No, a ver, no. A ver, colocar una parrilla en un balcón, no, digamos, ahí tendrías que canalizarlo, me parece, por otro lado, que es un poco por el lado de, ya les voy a decir, primero que estás colocando digamos, vos decís colocar una parrilla, pero en realidad, digamos, volvemos a lo mismo, estás colocando una parrilla en un espacio común. El espacio aéreo de ese balcón es común. Después, en este espacio de planta baja que mencionaste recientemente. Bueno, volvemos a lo mismo. Vos imaginate que vos en ese patio de aire y luz colocás una parrilla. Y no podés. No podés porque ese espacio de aire y luz, si vos mirás las cosas y partes necesariamente comunes, te dice, ¿dónde está el artículo 2041, inciso? Pará. Inciso C. Los techos, azoteas, terrazas y patios solares. Eso es un sector común. Vos no podés. Además de generar los inconvenientes que generás a todo el edificio. O sea, no solo que te beneficiás y utilizás un espacio común, sino que además estás perjudicando a los otros propietarios con el humo, con la molestia que puede generar el tema de eso, del humo. Pero además lo puedes canalizar. Cuando hablamos de balcones, la parte de los balcones estaba en la parte del 2043. No, ahora se lo voy a buscar en parte de balcones. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a este? No. Bien. Fíjense, hablando, digamos, con esto cierro, Mauro, que ese 2041 que yo les digo, cuando habla del inciso I, habla de que son comunes los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y cosas que son partes comunes. Fíjate que me habla de muros divisorios como partes comunes, sin perjuicio de lo cual la jurisprudencia ha entendido que lo que es divisorio es el tabique estructural, no el tabique, la pared, o cualquier pared que divida dos unidades funcionales. ¿Estamos? Por eso, digamos, en la jurisprudencia ya, digamos, se ha dicho que no necesita ni siquiera autorización. Bien, podemos seguir, vamos a hablar rápidamente de administrador, así después nos metemos en asamblea, que es lo que más nos va a llevar tiempo, y no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo estamos, Brandon, de tiempo? Queda media hora. Media hora, wow. Igual si quiere ¿Cómo preguntar vamos? si hay algo atrás y por ahí tiene media hora más. Sé que a las 5 Ah, puede que ya haya una clase, pero por ahí no, 4:30. ¿y eso quién me lo consulta? Yo ahora lo consulto y le aviso. Si puede Ah, llegar dale, dale. en media Pero hora más. con 15 minutitos más estamos más que bien. Bueno, vamos rápido, administrador. A ver, yo les decía, la realidad que yo les puse ahí en la clase que les mandé, que es un órgano legalmente necesario y permanente de administración y representación del consorcio. ¿Sí? Y tiene, digamos, si prescribió la acción contra ese propietario que construyó de manera ilegal el balcón, si llegase a colapsar y dañar a un tercero en la vía pública, otra competencia va a entablar la acción de daños contra el dueño. Bueno, eso es una pregunta que mañana, no sé quién hizo esa pregunta porque me pone D y hay un puntito. ¿Quién hizo esa pregunta? Así puedo identificar. Guadalupe. Eso es un tema que mañana se lo pueden preguntar tranquilamente al doctor Gabás, que es lo que va a dar el daño, que va a dar daños. Entiendo que el consorcio va a ser responsable sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, mañana lo van a ver con detenimiento todo lo que tenga que ver con daños y perjuicios en la propiedad horizontal. Les decía, el administrador tiene esta doble, les diría no doble función, pero sí doble clasificación. Por un lado es un órgano de consorcio, establecido en el artículo 2044 y después en el 2065 en adelante,
pero también es el representante legal del consorcio, que significa que será la persona física o jurídica que lleve adelante todas las decisiones de la vida consorcial. Dependemos de él para que la vida consorcial se pueda llevar adelante de la manera más armónica posible. Sí, es legalmente necesario, está impuesto por la ley. Fíjense que además, cuando habla del reglamento, del contenido que tiene que tener el reglamento, me habla de que debe ser... Ah, genial. Gracias, Brandon. Ahí Brandon nos consiguió unos minutitos más. Un genio. Les decía, fíjense que el reglamento también me habla, entre el contenido que tiene que tener el reglamento, en el 2056, inciso R, me habla de que tiene que estar designado el administrador y tendrán que estar las facultades y las obligaciones del administrador determinadas. Me habla de que es permanente. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede prescindir de él y puede ser que hasta momentáneamente no tenga, pero el 2064, cuando me habla de consejo propietario, me dice que el consejo lo puede suplir, pero automáticamente va a tener que llamar a asambleas para designar el nuevo administrador. Entonces, esto no debería tener mayores inconvenientes para ustedes. No me voy a detener en lo que es la relación jurídica del consorcio. Sí les voy a dar 2 o 3 cuestiones que me parecen interesantes y que siempre las hago y que siempre las nombro y me interesa que las sepan, sobre todo si ustedes tienen que asesorar a algún administrador. La primera cuestión es que están dentro de una relación de mandato. O sea, como tal, se van a aplicar las normas del mandato establecidas en el artículo 1319 y siguientes del Código Civil y Comercial. Es un contrato de mandato. Esa es la primera cuestión. Después, y acá empieza un poco la discusión, hay quienes consideran que en la provincia de Buenos Aires, en virtud de lo que es el dictado de la ley 14.701, también la relación de mandato, además de la relación de mandato, hay una relación de consumo entre el administrador y los propietarios de un consorcio. Yo no estaría muy seguro, porque la 14.701, que en su origen o en su intención es, entre comillas, profesionalizar lo que es el administrador de consorcio, la ley 14.701, les explico brevemente, es una ley dictada en la provincia de Buenos Aires en el año 2015, que crea el registro público de administradores de consorcio de propiedad horizontal. ¿Está vigente? Sí, está vigente, pero tiene un gran problema. Nunca terminó de ser reglamentada del todo, prácticamente no fue reglamentada, con lo cual ustedes me dirán que, bueno, pero hay un registro, no hay un registro de propiedad de administradores. No hay un registro, todavía no existe el registro, pero la ley está vigente. ¿En qué está vigente? En todos los artículos que no requiera esa reglamentación para funcionar. Por ejemplo, la ley 14.701 me establece ciertas obligaciones que tiene el administrador, con lo cual yo deberé conjugar en la provincia de Buenos Aires lo que me establece el 2065, el 2066, 2065 no, 2066, 2067 y los artículos, los tengo que son el artículo 8, 9, 10, 11 de esta ley 14.701, que son básicamente obligaciones que le crea el administrador para con los propietarios. En virtud de eso, el doctor Constantino considera que la realidad, esta ley 14.701 hace o implica generar una relación de consumo entre los propietarios y el administrador. Yo reitero, no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? Porque si al administrador lo estamos profesionalizando, les diría que está más cerca de ser una profesión liberal. Y si estamos dentro de la profesión liberal, las profesiones liberales justamente están fuera de las relaciones de consumo. Un abogado que es contratado por un particular no genera una relación de consumo por ser abogado. Justamente es una prestación de servicios. ¿Por qué? Las profesiones liberales están fuera. Con lo cual, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber entonces es que esta relación jurídica es una relación de mandato,
que las obligaciones del administrador están establecidas en el 2066-2067, sobre todo en el 2067, por supuesto, pero que en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 14.701, y la ley 14.701 está vigente en cuanto a las obligaciones. Es una ley que para mí es totalmente obsoleta, va en contra de todo lo que es las nuevas tecnologías que se están aplicando, más hoy con la cuarentena y con todos estos problemas que estamos teniendo, pero habla de mandar liquidaciones en soporte de papel con un montón de comprobantes, cuando ustedes saben muy bien que hoy por hoy, digamos, todo lo que son pagos, envío de despensas, todo se manda en forma electrónica, pero bueno, requiere muchos requisitos. Considero que hay muchas cosas que están bien y hay muchas cosas que están mal. Sepan que la 14.701, reitero, está vigente y genera obligaciones para el administrador que debe cumplir. ¿Qué es importante del administrador? A ver. Bien. Designación y remoción. Con relación a la designación del administrador, bien. Acá hay dos cuestiones que son bastante interesantes con respecto a la designación del administrador. Y es, primero, la primera designación. Cuando habla el 2066 de designación, está bueno que la ley haya ingresado y haya aclarado una situación que siempre generaba abusos por parte de las desarrolladoras de los proyectos de consorcios, que era la designación de un administrador, el cual aceptaba el cargo y estaba en el cargo durante 10 años porque el desarrollador había puesto en el reglamento que el cargo de ese administrador iba a ser por 10 años. Para evitar todos estos abusos o evitar la designación in situ en forma, digamos, de hecho de un administrador, antes de que el consorcio esté, que la propiedad horizontal nazca como tal, se crea este artículo 2066 que habla de lo que es la primera designación del administrador. ¿Y qué me habla el 2066? Bueno, acá hay una cuestión que es muy importante y es importante que ustedes lo sepan, porque de esto sí puede llegar a tener muchas consultas y está bueno que lo tengan claro. Lo primero que deben saber es que el 2066 me impone que el administrador que haya sido designada por esta desarrolladora deberá ser ratificado en una primera asamblea. Primera cuestión. Este administrador debe ser ratificado en una primera asamblea. El artículo ahí es un poco mezquino en cuanto a lo que intenta, o lo que, mejor dicho, lo que legisla, porque dice, deberá ser ratificado. Quiere decir que, si no es ratificado, me queda medio que, bueno, y entonces que me quedo sin administrador. Lo que debió haber sido dicho es, debe ser ratificado o se debería elegir un nuevo administrador. Con lo cual, eso es un tema muy importante y eso es el primer asesoramiento que ustedes van a tener que tener ahora cuando veamos asambleas para con sus clientes, si los van a ver para concurrir a una asamblea o si los van a ver para convocar una asamblea o si los van a ver para eventualmente que los asesoren acerca de qué pueden hacer o qué no pueden hacer en una asamblea. Primera cuestión entonces, este primer administrador deberá ser ratificado en una asamblea. Y ustedes miran, ¿y cuándo debe realizarse esta primera asamblea? Y ahí empieza toda la discusión, porque hay quienes dicen, no, el artículo es muy claro, tiene que ser dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento. Sí, esa es una. ¿Y qué pasa con eso? Eso también es bastante especulativo para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque muchas veces los desarrolladores, por distintas circunstancias, esto que yo les decía de o errores en los planos, o no tener los planos bien, o lo que fuere, no pueden confeccionar el reglamento y por ende no pueden mandarlo a escribir. Y por lo tanto, no tengo lo que se llama la propiedad horizontal como derecho real y por ende tampoco tengo el consorcio como tal. Entonces, fíjense que el artículo 2066 me dice, dentro de los 90 días de cumplidos 2 años del otorgamiento del reglamento. ¿Qué quiere decir? Hoy otorgan el reglamento, tengo 2 años. Y dentro de, una vez que se cumplen 2 años, tiene el administrador, el primer administrador, 90 días ¿para qué? Para llamar a esa asamblea para que lo ratifiquen o no en su cargo.
¿Por qué es medio engañoso ese artículo? Y todavía, digamos, hasta ese artículo y hasta ese inciso no soluciona mucho esos abusos que yo le decía. Porque muchas veces el consorcio de hecho funciona durante 3, 4, 5 años sin que se mande a inscribir el reglamento. Y funciona como consorcio de hecho. Y usted mira, y bueno, pero entonces, ¿cuándo empiezo a contar los 90 días? Si todavía no está inscrito, ¿cuándo empiezo a contar los 2 años si todavía no está inscrito el reglamento? Y no puedo empezar a contar. Pero para eso tengo la segunda parte. Y esa es muy importante porque esa se va a aplicar mucho. Y muchas veces los administradores inescrupulosos no lo entienden así y quieren inventar o buscarle la vuelta. Porque el artículo 2066 me dice, cuando se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llamar a primera asamblea para ratificar este administrador dentro de los 90 días de cumplido 2 años de reglamento. Pero puede ser que tarde muchísimos años. O cuando se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Ahí me gustó un poco más. ¿Por qué? Porque seguramente yo en un edificio normal venda las unidades funcionales, o sea, están ocupadas. Cuando habla de ocupadas no significa que tenga que vivir alguien. Uno puede poseer sin ocupar permanentemente. Yo puedo tener un departamento acá y vivir en Buenos Aires. No significa que no lo esté ocupando. ¿Sí? La ocupación hablada en términos de posesión, o al menos así lo interpreto yo. Con lo cual, una vez que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, el administrador tendrá la obligación de llamar a primera asamblea para que lo ratifique. Pero fíjense que el artículo habla de cualquiera de las dos alternativas la que ocurra primero. Muchos administradores especulan con que, entiendan algo, si no tengo reglamento, obviamente las unidades funcionales no van a estar escrituradas. Pero eso no significa que no tenga ocupadas o no tenga vendidas las unidades funcionales. Cuando hablamos de ocupación, hablamos de que esos departamentos, esas unidades funcionales, han sido adquiridas por nuevos propietarios, ¿sí? Aun cuando no hayan sido escrituradas. ¿Está claro? ¿Les quedó claro hasta ahí? Entonces, esto es muy importante que ustedes, a ver, doctor, esta normativa abarca su aplicación a los denominados PH de barrios edificados, todo en planta baja y dúplex, que no son edificios de propiedad horizontal, los PH a veces. No entiendo, Germán Inchauspe, la pregunta. La normativa del Código Civil y Comercial se aplica a todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal. La propiedad horizontal no son edificios solamente. Puede haber un terreno en donde se hagan 3 dúplex. Eso es propiedad horizontal. Con lo cual, digamos, ¿es aplicable la normativa? Sí, es aplicable. De hecho, esos 3 dúplex van a tener que hacer un reglamento. Después veremos si, que eso es justamente la discusión, si necesita un administrador, si el administrador puede ser uno de los propietarios, y eventualmente, digamos, trabajar ad honorem. Eso es otra cuestión. Pero la normativa de la propiedad horizontal se aplica siempre que haya derecho real de propiedad horizontal. Tan simple como eso. Entonces, para cerrar el punto de esta primera designación de administrador, o sea, ustedes los van a consultar, un propietario que dice, che, mirá, me compré un departamento en un edificio que nunca escrituramos porque nunca hicieron el reglamento, porque la constructora todavía no tenemos reglamento, pero tenemos un administrador que es una porquería, lo queremos acá y no sabemos qué hacer. Bueno, a ver, díganme, ¿y cuántos departamentos son? Y 20. ¿Y cuántos están vendidos? No, los 20, vivimos los 20. Bueno, ¿y por qué no llaman a primera asamblea? Y me sí, pero no tenemos consorcio. Sí, hay un consorcio de hecho. Y el consorcio de hecho está reconocido por jurisprudencia en Mar del Plata y está reconocido jurisprudencialmente y doctrinariamente. Por lo tanto, el 2066 justamente me está hablando, sin decírmelo, me está hablando de los consorcios de hecho. Porque si yo tengo el 50% de propiedades ocupadas, aún antes de tener el reglamento, significa que no van a estar escrituradas y no va a haber nacido el consorcio. Con lo cual me está hablando de consorcio de hecho. Por lo tanto, ustedes le van a poder decir, se puede realizar una asamblea de todas maneras, la cual deberá ser llamada por el administrador para ratificar o no
ratificarlo en su cargo. Y ahí viene el segundo punto, o el segundo asesoramiento que ustedes tienen que tener con su cliente. Ahora, cuando mande la convocatoria el administrador, pongan o díganle ustedes que no ponga solamente ratificación de mandato de administración, ponga ratificación de mandato de administración o elección de nuevo administrador, porque de esa manera van a poder tratar en el punto del orden del día no solamente la ratificación o no de ese administrador, sino, en caso de no ratificar, poder elegir un nuevo administrador y esa decisión va a ser plenamente válida. ¿Estamos hasta ahí? Doctor, disculpe, pero no entendí bien, ¿los dúplex también tienen que tener reglamento? A ver, los dúplex como tal, nacen, digamos, en un terreno yo puedo tener 2 casas, pero para tener 2 casas, en realidad eso es una propiedad horizontal. Usted me va a decir, ¿y pero por qué? Porque, digamos, dentro de un lote de terreno, reglamentariamente, constructivamente, yo no puedo armar 2 casas. Para armar 2 casas tengo que armar lo que se llaman 2 polígonos distintos dentro de una unidad funcional. Ustedes saben muy bien que la nomenclatura catastral de cualquier inmueble es circunscripción, sección, manzana, parcela. Esa parcela va a tener 2 subparcelas. Esas 2 subparcelas, de la única manera que las puedo generar es a través del derecho real de propiedad horizontal. ¿Me comprendiste, Bárbara? Bien, espero que sí. Si no, me dirá. Bien, vamos con... después, respecto a las designaciones posteriores del administrador, bueno, hay una cuestión que es muy, muy interesante que también me establece el 2066 y que era una discusión. Era que, como el reglamento me exige, entonces, doctor, en el punto del orden del día debe decir ratificación o elección de un nuevo administrador. Perfecto. Con eso está más que bien, suficiente para poder tratar eventualmente una nueva designación. Está muy bien. Vamos medio rapidito si podemos hablar algo de asamblea. Las asambleas posteriores podrán elegir nuevo administrador. Ese nuevo administrador no significará una modificación de reglamento, me lo dice el 2066, porque había una discusión antes que decía, pará, si vos elegís nuevo administrador, estás modificando el reglamento, porque se acuerdan que el reglamento yo les dije que tiene que tener el primer reglamento la designación. Entonces, si tiene que modificar el reglamento, tengo que tener una mayoría especial. Bueno, no. La mayoría que se establece para la nueva designación generalmente son las que establece el reglamento o a falta de lo que establece el reglamento, las 2/3 partes establecidas en el 2057. Derechos de obligaciones del administrador lo van a leer ustedes. Obviamente, les dije, las obligaciones son las que establece el 2067 y la ley 14.701 en la provincia de Buenos Aires. Dentro de los derechos, obviamente, la percibir honorarios, requerir una indemnización en caso de remoción sin causa. La responsabilidad del administrador también la van a ver ustedes. Me voy al fin de la relación del administrador. Los medios naturales por el cual culmina la relación del administrador, obviamente, son la muerte o incapacidad sobreveniente del administrador. Eso es un medio natural de culminación de la relación entre el consorcio y el administrador. Después tenemos los medios contractuales. Renuncia al administrador, no quiere saber más nada, o finaliza el plazo para el cual ha sido elegido. Bueno, ¿un año? Bueno, perfecto, es un año, listo. Pero tenemos una tercera variante que es la más interesante y es la que puede llegar por la cual pueden llegar a tener consultas ustedes, que es la remoción del administrador. La remoción del administrador puede surgir, obviamente, con causa o sin causa. Una cuestión a tener en cuenta, toda remoción puede llegar a realizarse a través, o sea, toda remoción debe realizarse a través de una asamblea. Ahora bien, puede ser una asamblea ordinaria, puede ser una asamblea extraordinaria o puede ser una asamblea autoconvocada, pero debe ser por asamblea. Primera cuestión. Segunda cuestión, la remoción puede ser con causa o sin causa. Si es con causa, si es sin causa, obviamente generará se le llama indemnización, pero en realidad lo que genera una remoción sin causa es que el consorcio puede removerlo en cualquier momento y lo que deberá hacer es pagarle los honorarios que le hubiesen correspondido si hubiese continuado en el cargo hasta la finalización del plazo establecido en la asamblea, en el reglamento o donde fuere que haya sido establecido. Así, por ejemplo,
yo tengo que a un administrador le faltan 5 meses para culminar su mandato, y yo lo remuevo sin causa. Mira, no, la verdad no quiero saber más nada, lo removemos. Esos 5 meses que restan para culminar su mandato, deberé abonárselos. Distintos con causa. Cuando la remoción es con causa, obviamente le tendré que exponer la causa concretamente, no tendré derecho a reclamar, no tendré, derecho, mejor dicho, obligación de pagar esos honorarios, lo que no significa que el administrador no pueda impugnar esa causa y eventualmente eso, judicializarlo y determinar si la causa ha sido justa o no justa y si le corresponderá los honorarios que le restaban abonarse hasta la finalización de su mandato, y además daños y perjuicios que le haya generado una remoción con una causa que en definitiva no fue justificada. ¿Está claro? Fíjense que ahí en el resumen que les mando, les pongo qué es lo que eventualmente necesitarán para iniciar la causa: acreditar la condición de consorcista, acreditar que se otorgó la vía reglamentaria y la justificación sumaria del derecho y la urgencia. Si vía asamblearia no puedo, esto es, si vía asamblearia no puedo lograr la remoción del administrador. Vamos a suponer que el administrador no quiera saber nada con la remoción, por más que sea con causa, sin causa, no acepte lo que se estableció en la asamblea, o la asamblea no puede lograr las mayorías, ya sea por propuesta o lo que fuere, necesaria para removerlo. Bueno, tendré que recurrir a la vía judicial para poder removerlo en el caso de que así lo quiera. Doctor, ¿implica que el administrador sea el representante legal del consorcio? ¿En qué sentido representa legal? Doctor, ¿qué implica que el administrador sea el representante legal del consorcio? ¿En qué sentido representa legalmente? Como toda representación legal de persona jurídica, establecido en el artículo, ya les voy a decir, 350 y... Ya les digo. Espérenme. Espérenme, ya les digo. Eh, 358 del Código Civil, que si ustedes leen el 358, habla de la representación. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representantes, excepto en los casos que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico que es legal. Bueno, esto es una representación típica voluntaria. Fíjese todo lo que tenga que ver con capítulo 8, sección primera del Código 358 y siguiente, que me habla de todo lo que tenga que ver con la representación legal. ¿Qué significa ser representante legal de una persona jurídica? Si no logra la mayoría que requiere la asamblea, ¿se puede iniciar la acción judicial? ¿Quién sería el legitimado activo? ¿Cualquier consorcista? Bueno, acá les acabo de responder. La acción es la establecida en el artículo 320, inciso C, fíjense que es una acción sumaria. Tiene que acreditar la condición de consorcista, ese es el legitimado activo. Tendrá que haber acreditado, obviamente, el agotamiento de la vía interna, el agotamiento de la vía reglamentaria, eso que vos dijiste, bueno, ya fui a una asamblea, no lo pude lograr, y justificar sumariamente el derecho y la urgencia de la remoción del administrador. Obviamente con toda la prueba que estime pertinente para poder acreditar esta causa de remoción. Hasta ahí estamos con administrador y consejo propietario, ya se los comenté al principio, así podemos hablar de un poco de lo que es asambleas. Un poco de asambleas. ¿Estamos? Tenemos, de acuerdo a lo que nos dio Brandon, 20 minutos. Son 4:30, tenemos 20 minutos para hablar de asambleas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy rápido voy, ¿se entiende? Bueno. Perfecto, sí. Vamos bien. Vamos todavía. Bien. Se entiende perfecto. Bien.
Bueno, asambleas. Bueno, vamos a la parte práctica de la asamblea, o lo que yo quiero que ustedes sepan al momento de tener que asesorar a alguien o cuando venga alguien a preguntarles a ustedes con el tema de asamblea. Obviamente que ustedes saben que la asamblea es la reunión de propietarios convocada para deliberar, eso está todo perfecto, no hay ningún inconveniente. Obviamente es el órgano fundamental. Todo el mundo le llama o le suele decir a la asamblea es soberana. Suena bien, queda re bueno, pero básicamente lo que quiere decir es que, a ver, es el órgano fundamental. A partir de ahí estamos, digamos, en una comunidad democrática o lo más democrática posible. ¿Sí? El artículo 2058, cuando me habla de asamblea, no me da un término. Tenemos los términos que yo les acabo de dar, con lo cual de ahí pueden ver tranquilamente el concepto y demás. ¿Qué me interesa de el tema de consorcios? De asamblea, perdón. ¿Qué me interesa puntualmente que ustedes sepan? A ver, lo primero que ustedes saben que la asamblea es una reunión de consorcios que tiene que estar debidamente convocada, resuelve las cuestiones comunes, y eso todo tiene que ver con lo que se llama, o conforme a lo que se llama el orden del día. Pero como toda asamblea, o como todo acto, en realidad tiene varias etapas. Tengo la parte de convocatoria propiamente dicho, la constitutiva, después tengo la deliberativa y después tengo la parte resolutiva. Cualquiera de estas partes debe estar llevada a cabo de tal manera que no violente el derecho de ningún propietario, ya sea o en su faz de la convocatoria, o en su faz constitutiva, o en su faz deliberativa, o en su faz resolutiva. ¿Sí? La deliberación, que parece una pavada, o ese derecho a deliberación, esa etapa deliberativa, les diría que es el principio rector de una asamblea, al igual que la posibilidad de votar. El voto, ya sea en forma escrita o verbal, es necesario y es fundamental en la vida consorcial. Y por eso es muy importante el tema de las asambleas, y por eso siempre se discute o hay un cierto resabio cuando hablamos en las asambleas de esto que se llaman las propuestas que ahora vamos a ver. ¿Qué tipo de asambleas tenemos? Ordinaria. La asamblea ordinaria es la que se realiza en periodos determinados, es la que se celebra una vez al año, la que se tratan las cuestiones más estructurales de la vida consorcial en cuanto a su faz a su fase económica, es la que trata eventualmente todo lo que tiene que ver con su vida económica anual, proyecta todo lo que va a ser el año siguiente acerca de qué vamos a mejorar y qué no vamos a mejorar, qué obras a realizar y qué obras no realizar. Entonces, son cuestiones puntuales, generalmente no, sino que eventualmente ahí se tratan todas las que tienen que ver con renovación de mandato de administrador, renovación o elección del consejo de propietarios. Los reglamentos establecen cuándo se hacen este tipo de asambleas. Generalmente se hacen en una época determinada del año. Acá en la costa atlántica generalmente suelen los reglamentos establecer que las asambleas se hagan durante el periodo de verano, que es cuando más gente viene a los edificios y entonces pueden concurrir a las asambleas. Generalmente ahí les ponía, bueno, presupuesto de gasto, designación de consejo, renovación de mandato administrador, son las cosas que se tratan. La extraordinaria no difiere en cuanto a formas y funcionamientos que la ordinaria. En realidad, en ese sentido son iguales, salvo que los temas a tratar son temas puntuales, pueden desarrollarse en cualquier momento del año y podrá ser convocada o pedida, ya sea por los propietarios, por el administrador, por el consejo de propietarios y por un número determinado que puede determinarlo el reglamento, o si no lo determina la ley, de propietarios que le pidan al administrador la convocatoria de esta asamblea extraordinaria para tratar un punto determinado.
Vamos a suponer que hay una cuestión urgente a tratar y lamentablemente no podemos esperar a la asamblea ordinaria, con lo cual se puede tratar en asamblea extraordinaria. No difieren en cuanto, les reitero, a su funcionamiento y a las formas. ¿Qué es importante en las asambleas? Que ustedes sepan diferenciar quórum de mayoría. Una cosa es quórum y otra cosa es mayoría. Siempre explico lo mismo. El quórum es el número de asistentes necesarios con derecho a voto, para que la asamblea pueda sesionar. Que pueda sesionar no significa que pueda tomar resoluciones válidas. Para tomar resoluciones válidas es necesario que las mayorías. Las mayorías son la cantidad de votos necesarios que se deben obtener para obtener justamente una decisión válida. Ahora bien, ¿qué pasa generalmente en los reglamentos? Los reglamentos generalmente, cuando hablan de convocatoria de asamblea, habla de una primera y una segunda convocatoria. ¿Para qué? Porque la primera convocatoria me exige un quórum, una cantidad de personas con derecho a voto necesarias para poder sesionar, bastante más elevado. Y la segunda convocatoria, en cambio, me autoriza, esto pasa en el 98% de los reglamentos, me autoriza a sesionar solamente con los presentes en la asamblea. ¿Cómo suele suceder esto? La realidad es que los administradores lo que hacen es llamar a una primera asamblea avisando que el quórum necesario para poder sesionar es el establecido en el reglamento, y media hora más tarde, fija la primera asamblea a las 5 de la tarde, 5:30 fija una segunda convocatoria avisando que el quórum para esta segunda convocatoria será con los presentes, con las personas que estén presentes en dicha asamblea, no importa el número que fuere. De esa manera, siempre siempre se obtiene el quórum necesario para sesionar en las asambleas de consorcio. Ahora bien, que siempre tenga el quórum necesario para sesionar no significa que siempre tenga las mayorías necesarias para obtener las decisiones válidas, que eso es muy distinto y es muy importante. Puedo ser que sesione con 4 personas en un edificio de 30, pero claramente esas 4 personas no me van a servir para eventualmente tomar decisiones válidas. A ver, muchas decisiones, como les decía hoy, se van a seguir tomando, porque siempre son los mismos 4 que van siempre, se van a seguir tomando, nadie va a decir nada, y dale que va, y el consorcio sigue funcionando. No es lo correcto. Ahora bien, y esto lo coordinamos un poco con el tema de la mayoría, cuando hablábamos de las modificaciones reglamentarias. Fíjense que tenemos las mayorías que prevé el código son la de unanimidad, prevista en el artículo 2052, tenemos las 2/3 partes que establece el 2057, tenemos la mayoría absoluta que establece el 2060, y esta mayoría absoluta que establece el 2060 habla de esta doble mayoría, por unidad y por porcentual. Se lo explico brevemente. ¿Cómo se establece esta mayoría? Cuando hablamos de mayoría absoluta en el doble cómputo, lo que quiso el legislador es evitar que una cochera que tiene un porcentual menor que un departamento de tratamiento tenga el mismo valor en cuanto al voto, o viceversa, que un local comercial tenga más valor que un departamento. Entonces, para evitar esto, ¿qué se hace? Las mayorías se computan de doble manera. Cada unidad funcional vale un voto, pero a su vez cada unidad funcional, ustedes van a ver en el artículo 2 y el artículo 3 de los reglamentos, establece un porcentual, que es el porcentual que ustedes, como propietarios de unidades funcionales, aportan al pago de las expensas. Esos porcentuales también se suman y tienen que ser mayoría para obtener esta resolución válida. Con lo cual, voy a tener que tener mayoría de unidades funcionales una por una, más mayoría de estos porcentuales, esta mayoría absoluta de estos porcentuales establecidos también reglamentariamente. Eso con respecto a lo que es la mayoría absoluta. No quiero dejar de hablarles en esto, en los 10 minutos que nos quedan, de esto que les mencionaba de proposición de decisiones. El artículo 2060 me habla en una parte,
Se lo voy a poner acá. El 2060 me habla que la mayoría de los presentes pueden proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes, y se tiene por aprobadas a los 15 días notificados, excepto que estos se opongan antes. Bien. ¿Cuál es la crítica que se le hace al 2060 en esta parte de las proposiciones? Que justamente se mata lo que más se defiende o se quiere defender de las asambleas, que es la deliberación y ese derecho a voto que debe ser efectuado en forma verbal o escrita. ¿Por qué? Primero que nada, hagamos, ¿cómo funciona esto? La realidad es que, les reitero lo que les decía recién, muchas veces las asambleas tienen quórum para sesionar, pero no tienen mayorías para tomar decisiones válidas. Atento a esto, se frustraban un montón de cuestiones y la vida consocial muchas veces se hacía difícil. Eso es real y pasaba. Para evitar eso, sale este artículo, pero este artículo tiene algunas cosas que son un poco, que hacen un poco de ruido. ¿Cómo se resolvía el tema de no obtener las mayorías? Bueno, se empezó a resolver con este tema de proposiciones. ¿Qué hace la mayoría que concurre a la asamblea, pero que no llega a la mayoría necesaria legal o reglamentaria para tomar la decisión válida? Hace una proposición. Propongo pintar todo el edificio de color rosa. Bueno, necesitamos una mayoría, la mayoría absoluta. Pero no tenemos la mayoría absoluta. Bueno, ¿cuánto tenemos? Tanto. Bien. Se vota por la afirmativa. Esa propuesta, esa decisión pasa a ser propuesta y el administrador debe notificar a todos los propietarios ausentes esa propuesta. La cuestión es que, obviamente, no hay deliberación, porque los propietarios ausentes no van a dar su opinión ni van a deliberar, y no hay una votación en sentido estricto. ¿Por qué? Porque en definitiva el propietario ausente puede tomar dos caminos. El primero es votar por la afirmativa, no diciendo nada, si hace silencio vota por la afirmativa, o votar por la negativa, manifestándolo en forma escrita o en forma fehaciente al administrador que le comunicó de la propuesta. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta. La primera es, ¿por qué el silencio es afirmativo y no negativo? Porque es muy sencillo. Habría, digamos, muchos en realidad no se quieren ni molestar en decir nada, no están de acuerdo, pero no se quieren molestar, con lo cual sería muy fácil votar por la negativa. Y lo segundo es que lo que se intentó es que si realmente no querés, o no te importa, o no te interesa, o querés votar por la negativa, bueno, hacelo saber, molestate en ir a la asamblea o molestate en expresar tu voluntad en forma expresa cuando te llegue la propuesta. Pero bueno, acá la cuestión pasa porque el administrador debe comunicar en forma fehaciente. La única forma fehaciente que a mí se me ocurre es carta documento. Y la realidad es que notificar por carta documento a, no les voy a decir muchos, 20 propietarios, hoy implica casi 20.000 pesos. Entonces es un costo que es bastante importante. ¿Cómo se suele resolver esto? Que los administradores toman como comunicación fehaciente el envío de la asamblea por carta simple cuando envían las expensas, al igual que todo. A partir de ahí esperan un tiempo prudencial, más de 15 días, y luego transcurridos esos 15 días, si no recibe absolutamente ninguna queja ni ninguna negativa, toma como que todos los propietarios que recibieron las expensas con la asamblea que tenía la propuesta, aceptaron la propuesta. Y así obtienen la mayoría. Esto es lo que suele pasar. Ustedes tienen que estar atentos y si eventualmente algún propietario los viene a ver con una situación así, ustedes tienen que decirle, si te quedas en silencio estás votando por la afirmativa, si querés que votar por la negativa, mandale una carta de documento, o en el caso del propietario puede ir con una nota simple a la administración que le pongan un sello votando por la negativa y será suficiente para expresar su voluntad. ¿Qué más le quiero decir de esto? ¿Qué más? Convocatoria y orden del día. Bueno, eso es muy importante,
que ustedes como abogados tengan en cuenta. Al igual que hace un ratito hablábamos de cómo tiene que ser el punto del orden del día. Bueno, si a ustedes un propietario los viene a consultar, o algún administrador los viene a consultar, pero sobre todo algún propietario, para eventualmente concurrir a una asamblea, ustedes lo primero que le van a tener que decir es: necesito que me traiga ese reglamento, y lo segundo le van a decir: tráeme el orden del día. El orden del día ustedes lo tienen que analizar. ¿Por qué? Porque eventualmente en el orden del día, fíjense una cosa, las asambleas se convocan con un plazo determinado de anticipación. ¿Para qué? Para que eventualmente la misma pueda ser impugnada, o pueda ser impugnada porque algún punto está mal redactado, falta algún punto está mal, está en forma ambigua, es amplio. Entonces, los puntos tienen que ser concretos y tienen que estar bien desarrollados. Si falta algún punto del orden del día, ustedes como abogados se los tienen que hacer ver a su cliente y eventualmente mandar una carta documento al administrador para decirle: señor, ha omitido, por ejemplo, como punto del orden del día, poner la designación de un nuevo administrador. O, como me hablaba hoy una compañera, vamos a suponer que venga la de ratificación del mandato de administración, pero no la designación de un nuevo administrador. Entonces, llego el día de la asamblea y me encuentro con que no vamos a ratificar al administrador, no queremos este administrador, pero no puedo designar un nuevo administrador. Y voy a tener que convocar a una nueva asamblea con todo el trastorno y el costo que eso genera. Con lo cual, si tengo un punto del orden del día que me dice ratificación, ustedes como abogados le tienen que decir a su cliente: no, este punto está mal, tiene que ser ratificación y designación de un nuevo administrador eventualmente. Entonces, siempre cuando ustedes los vayan a consultar, pidan el reglamento de propiedad para ver cuáles son las mayorías que están establecidas, cuál es la anticipación de la convocatoria, si está bien, qué puntos del orden del día tienen que estar tratados en la asamblea ordinaria y qué puntos tienen que estar en nuestra ordinaria, si están bien convocados o no están bien convocados, y eventualmente si hay algo que está mal, ustedes pueden impugnarlo ante la asamblea. Si no les dan bolilla, ahí va a haber por ahí una causal de nulidad que ahora vamos a ver. ¿Estamos? La notificación, obviamente, de la convocatoria será en el domicilio de cada propietario que haya constituido. Fíjense que el artículo 2046, inciso F, ahora le genera una obligación al propietario de constituir domicilio o un domicilio especial, y que en su defecto el domicilio será el de la unidad funcional. ¿Qué más? Bueno, el acta de asamblea será desarrollada en un libro de actas, que es uno de los libros fundamentales. Fíjense que hay dos libros fundamentales que están reglamentados en el 2062. Uno es el libro de actas y otro es el libro de firmas. Con respecto al libro de firmas, fíjense que yo en el resumen que les mando hago una crítica, que es que el 2062 le crea una obligación al administrador de tener un libro de registro de firma, pero no hay una obligación, o mejor dicho, sí hay una obligación para que los propietarios firmen ese libro de firma, pero si no lo firman no tiene consecuencias. Con lo cual muchos propietarios, lo que pasa en la vida real es que no lo firman y el administrador dice: no lo puedo hacer participar en la asamblea. Sí, no hay ninguna consecuencia por no firmar. Con lo cual son muy reacios a firmar y nos encontramos que no se utiliza. Autoconvocatoria y decisiones unánimes. Lo mismo. La asamblea autoconvocada, un solo concepto que tiene que tener claro. La autoconvocada, me habla el artículo 2059, las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueba por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Bien, acá hay dos cuestiones que ustedes tienen que tener claras. La primera es, una cosa es que las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario fueron aprobadas por la mayoría de las terceras partes. Por un lado eso, y por otro lado, ¿cómo tengo que autoconvocar? No significa que tengo que autoconvocar solamente a las 2/3 partes. O convoco a las 2/3 partes, me hago gic con el otro tercio de parte, bueno, lo dejamos ahí y chao. No, el problema que tengo es que yo tengo que convocar a todos. Si vienen las 2/3 partes, puedo aprobar el temario y puedo aprobar la autoconvocatoria. Y ahí tratar el punto del orden del día conforme como una asamblea normal. Tengo que ir cerrando según lo que me dice acá Brandon. Nulidad de asamblea, chicos. A ver, creo que se lo expliqué bastante claro. ¿Quieren hacerme alguna pregunta puntual antes de cerrar? Porque me van a cortar y no tengo.
Fíjense, cualquier cosa me escriben al mail las preguntas que quieran, o en el campus, me hacen las preguntas en el campus y yo les respondo en el mismo campus, acerca de lo que es la legitimación activa de lo que es una nulidad de asamblea. Obviamente la legitimación pasiva siempre es del consorcio, y lo que es asamblea judicial tampoco llegué. Con respecto a lo que es asamblea judicial, un tema muy importante y medio que en discusión, ¿saben qué es? El tema bueno, tengo legitimación activa, pero tengo que, lo que se llama, agotar la vía interna, la vía administrativa interna. Antes la vía administrativa interna se agotaba con que yo mandaba una carta documento, el administrador no quería convocar, y resulta que yo ya agotaba la vía interna. Ahora tengo la autoconvocatoria, la forma de decisión. La autoconvocatoria también es una manera de evitar que, aun cuando el administrador o el consejo de propietarios no convoca asamblea, pueden autoconvocarse los propietarios y saltear la posibilidad de que sea convocada por el administrador o por el consejo de propietarios. Esa vía también la tendría que agotar para poder pedir la asamblea judicial. ¿Los inquilinos pueden participar de las asambleas? Los inquilinos como tales no pueden participar. Sí pueden ir en representación de los propietarios con la debida carta poder o un poder normal para que los pueda representar. Como tales, como inquilinos no pueden participar, sí como representantes de propietarios. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, abran los micrófonos, me dicen, o si no, no tengo problema que me hagan preguntas vía campus, vía mail, lo que a ustedes les guste. No sé si quedó claro, siempre el tiempo es medio escueto y les pido disculpas, pero bueno, a disposición para lo que quieran. No sé si he sido claro, capaz que he sido medio rápido, ¿vale? ¿Todo bien? Bien. Bueno, chicos, suerte, nos vemos y a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Gracias. Cierro entonces. Listo.